Ya chicos, entonces continuamos, retomamos lo que estábamos viendo. Vamos entonces a la parte práctica, ¿ya? Para ver lo que es las teorías después sobre el origen de la vida. Esto no lo podía dejar pasar de alguna forma porque es importante que nosotros conozcamos todo respecto a la genética, ¿sí? Por eso lo estamos realizando. A ver, yo voy a mencionar lo siguiente acá. Vamos a poner José presenta daltonismo, ¿ya? José tiene daltonismo. Y por acá su esposa Patty, ¿ya? Patty es sana de daltonismo, pero es portadora, ¿sí? Es sana portadora. Y con eso me piden cuál será la probabilidad de tener una hija, en este caso, daltónica. ¿Ya, chicos? Ese es el problema. José tiene daltonismo, Patty, su pareja, es sana, pero es portadora del daltonismo, y me piden cuál es la probabilidad de que tenga este matrimonio una hija daltónica. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, colocamos el genotipo de José y de Patty. José va a presentar este genotipo. Así sería. Patty sería con este genotipo, portadora. Y si quiero saber las probabilidades, entonces tendría que yo realizar un cuadro. Ahí está. Y con eso separo los alelos de José. Acá estarían los alelos de José. Separo los alelos de Patty. Ya está. Hemos separado los alelos de Patty y de José. Y a continuación tendríamos que cruzar, ¿verdad? Combinar. Acá, ¿qué obtenemos? Obtenemos una hija sana portadora. Acá, ¿qué obtenemos? Un hijo varón sano. Acá, una hija, en este caso, daltónica. Y el último, un hijo daltónico. Entonces, ese es el posible resultado del matrimonio entre José y Patty. O sea, ellos podrían tener hijas sanas portadoras, hijos completamente sanos, hijas daltónicas e hijos daltónicos. Eso es lo que podrían obtener como resultado del matrimonio, ¿no? Los descendientes. Pero acá nos dice cuál es la probabilidad de que el matrimonio tenga hija. ¿Cuál es la probabilidad de que el matrimonio tenga hija daltónica? Y chicos, para que tenga la hija daltónica, solamente nos concentramos en las hijas. Entonces nos concentramos solamente en las hijas. Acá está. O sea, profe, si me dicen cuál es la probabilidad de tener hija daltónica, todo mi 100% serían hijas. Y de mi 100% que solamente son las hijas, ¿cuál sería en este caso la probabilidad de tener daltónicas? 50%. Sí, yo sé que algunos habrán dicho, profe, ¿no podría ser 25%? No, porque el 25% sería de todos los hijos. ¿Me dejo entender? Y acá te están diciendo solamente las hijas. El total están las hijas. Entonces, por eso, de este 100%, el 50% salen portadoras
y el otro 50% salen daltónicas. Acá tenemos portadoras y tenemos también daltónicas. Ya está. Eso es, un medio. Claro, sería un medio, ¿no? Lógicamente. Solo para las hijas, exacto. Un medio sería, ¿no? Porque de todas las mujeres o las hijas, el 50% sale daltónica y el 50% sale sana. Como me piden la probabilidad de tener daltonismo, entonces sería 50%. Así se resuelve el problema, muchachos. ¿Está claro? Nada más. Ahora, en el caso de hemofilia, vamos a decir, a ver, en un matrimonio, chicos, él es sano de hemofilia. ¿Ya? En un matrimonio, él es sano de hemofilia, no presenta hemofilia, sano de hemofilia. Y ella es portadora de la hemofilia. Es sana, pero portadora de la hemofilia. ¿Ya? En un matrimonio, él es sano de hemofilia y ella es sana, pero portadora de la hemofilia. Con estos datos me dicen cuál será la probabilidad, cuál es la probabilidad de tener hijos varones hemofílicos. A ver, ojo, él no tiene hemofilia, o sea, el papá no tiene hemofilia y la mamá tampoco, pero es portadora. ¿Cuál será la probabilidad de que tengan hijos varones hemofílicos? O sea, ¿cuál será, chicos, la probabilidad de que este matrimonio tenga hijos varones hemofílicos? A ver, ¿cuánto sale? ¿Lo han hecho por ahí? ¿Lo han hecho? 50%. A ver, veamos. Muchachos, ¿qué cosa vendría a ser? Él es sano de hemofilia. Si él es sano de hemofilia, entonces él tendría que ser de esta manera, así, ¿cierto? Ahora, ella es sana portadora, entonces ella tendría que ser de esta manera, chicos. Así es. Ella sería de esta forma, ¿no? Y claro, si hacemos el cruzamiento de los alelos, porque este es el matrimonio, entonces tendríamos que separar los alelos del papá. Ahí está. Separamos los alelos del padre y también separamos los alelos, en este caso, de la madre. Ahí está, mira. Ya a continuación cruzamos. El primero, ¿qué sale? Sale dominante. El primero sale dominante, ¿cierto o no? ¿Cómo sale el segundo? El segundo, en este caso, sale acá un varón completamente sano, hemicigote. ¿Cómo sale el tercero? Una niña sana portadora. ¿Y cómo sale el cuarto? Un varón hemofílico.
Entonces, nuevamente, me dice cuál es la probabilidad de tener hijos varones. Varones solamente son ellos. Y de los varones, los hemofílicos estarían acá. 50% serán hemofílicos. Muy bien, chicos. Esa sería la respuesta frente a lo que encontramos ello. ¿Alguna consulta sobre esa parte? Todo bien sobre esa parte, chicos? ¿Todo bien? Ya. Bueno, con lo de mosca sería igual. Vamos a hacer ahora sí teoría sobre el origen de la vida. Sí, es similar. Ya te diste cuenta, lo has hecho bien. A los chicos que han participado, excelente, los que han participado, muchachos. Entonces, vamos a revisar, ya, vamos a revisar justamente lo que corresponde, ¿no? Las teorías sobre el origen de la vida. Ya, vamos a ver entonces cuáles son las teorías que van a explicar sobre el origen de la vida. Acá ponemos, miren. Esto se conoce como las teorías sobre el origen de la vida. De todas las especies, chicos, de todas las especies, los únicos que pueden cuestionarse sobre de dónde surge la vida o tener una crisis existencial, de dónde vengo, para qué estoy acá, a dónde voy, cómo me veo de acá a unos 5 años. Entonces, el único que puede hacer eso es la especie humana, ¿sí o no? Entonces, en algún momento, el, el hombre empezó a cuestionarse sobre el origen de la vida. Claro, y usamos a dos corrientes filosóficas que ustedes seguramente lo han visto. ¿Cuáles son esas dos corrientes filosóficas? Las dos corrientes filosóficas son el materialismo y el idealismo. El materialismo dice que la materia ha ido evolucionando y producto de la evolución, ¿qué se formó? Un ser vivo, ¿sí o no? En cambio, el idealismo plantea que no fue la materia primero, fue la idea, ¿no? Y en este caso, Dios fue el que dio origen al ser vivo. Ahí está, ¿no? Entonces, esta postura está apoyándose justamente en lo que es la ciencia. Y esta otra postura es la que se apoya en la religión. Entonces, cada uno de nosotros puede tomar la postura que elija en base a su reflexión, en base a sus conocimientos, en base a su familia, ¿no? Que ha sido inculcada principalmente por ella. Entonces, vamos a plantear las teorías sobre el origen de la vida, que nos pueden evaluar como ha venido en examen de admisión. La primera teoría, jovencitos, es conocido como la generación espontánea. Sí, la teoría de la generación espontánea, conocida también con el nombre de abiogénesis. A la teoría de la generación espontánea también se le conoce como abiogénesis. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, ¿qué es la biogénesis? La biogénesis es la teoría que plantea que la vida surge de la materia inerte. Así es. Entonces, de alguna forma, en este caso, por acá me dicen, profe, pero ambas se pueden unir, que Dios haya creado la vida y que ésta evolucionó en el tiempo. Ya, eso es como tratar de hacer que el agua sea disuelto por el aceite. ¿Ya? Esto de aquí está bien separado. Sí. Entonces, el hecho de que tú me digas eso es que estás parado acá al medio. O sea que quieres aceptar los dos. Ajá. O sea, en pocas palabras, no sabes cuál es sí, ¿no? Y obviamente tomas a los dos. Sí. Pero la ciencia no acepta otra cosa. La religión tampoco. Sí. Son como el agua y el aceite, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién fue el autor de la generación espontánea? El autor de la generación espontánea, chicos, ha sido Aristóteles. Así es, Aristóteles y todos los de su escuela aristotélica. ¿Qué planteó Aristóteles? Bueno, él planteó lo siguiente, ¿no? Cuando se le preguntó a Aristóteles de dónde surge la vida, ¿cuál fue su postulado para en este caso, Aristóteles? Él sostiene que la vida surge de la materia inerte. La vida surge de la materia inerte. Más lo que él llamó la fuerza vital. La fuerza que está en el aire y que le da vida a lo que no tiene. Sí, la suma de la materia inerte más la fuerza vital, Aristóteles decía que eso origina al ser vivo. ¿Qué te parece? La entelequia, muy bien, correcto, ¿no? La entelequia es la fuerza vital. Esto es la entelequia. La entelequia es la fuerza que está en el aire, el alma. Y es por eso que Aristóteles hablaba justamente de que hay una fuerza que entra a la materia inerte, a la materia putrefacta. Muchos personajes dieron a conocer el caso de la carne. Claro, dejaban un trozo de carne, sí, dejaban un trozo de carne, y en este trozo de carne, ¿qué había? En este trozo de carne hay materia inerte, y si lo dejaban expuesto, ¿qué cosa iban a surgir? ¿Qué cosa iban a surgir de la carne muerta? De la carne en estado de descomposición. Aristóteles dijo que de ahí es donde nace la vida, de ahí, de la materia inerte. Y esto era corroborado por la aparición de ¿qué? Gusanos. Así es, chicos. La aparición de gusanos corroboraba lo que Aristóteles había planteado. Aparición de gusanos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es lo que él sostiene, que la vida surge a partir de la materia inerte y que esto es porque en el aire hay una fuerza vital, soplo de vida. Así es, él habló así bastante. Me parece incorrecto, dice. Bueno, eso fue lo que planteó Aristóteles, muchacho. Así es. Entonces, vino opositores. Los opositores de la generación espontánea, ¿quiénes serían acá un primer opositor al planteamiento aristotélico? Bueno, los opositores de la generación espontánea, muchachos. El primero fue un médico italiano. Sí, médico italiano. El médico italiano se conoce como Francesco Redi. Francesco Redi. ¿Y qué sostiene Redi, jóvenes? ¿Qué cosa era Redi en vida? Francesco Redi era un médico.
era un médico italiano y él no estaba de acuerdo con que la vida surja de la materia inerte, la materia putrefacta. ¿Y qué plantea entonces? Bueno, a él le dicen el padre de la helmintología. ¿Por qué le dicen el padre de la helmintología? Porque él desarrolla el origen de los gusanos en la carne. Explica de dónde salen esos gusanos que están en la carne. Para eso realiza un experimento. ¿Y cuál fue el experimento que realiza Reddy, muchachos? ¿Cómo Reddy demostró que la carne no podría formar a los gusanitos? Bueno, en este caso usó frascos, 2 frascos de la misma calidad y colocó carne en la misma cantidad en los frascos. O sea, colocó carne, acá también colocó carne en ambos. Y si ha colocado carne en ambos, chicos, si ha colocado carne en ambos, ¿qué podríamos decir si ha colocado carne en ambos casos? ¿Qué cosa es lo que nosotros podríamos en este caso notar? Bueno, lo siguiente, que acá uno lo tapó y al otro lo dejó abierto. Sí, eso es un experimento, es una comparación. Y en el frasco que estaba abierto, sí se formaban los gusanitos. Ahí está. Sí se formaban. En el que estaba cerrado, no se formaban los gusanos. Entonces, ¿qué dijo Rey? Acá está la explicación. Dijo, mire, no hay gusanos aquí, por lo tanto, no existe tal fuerza vital que le da vida a lo que no tiene. No hay tal entelequia. Pero lógicamente los de la generación espontánea que decían que si él tapaba el frasco no podía entrar la fuerza vital. O sea, ellos decían que si tapaba el frasco no entraba la fuerza vital. ¿No es cierto? Ábrelo, decían. Entonces, Reddy, para dejar entrar su supuesta fuerza vital, entonces coloca en otro frasco del mismo material, coloca una malla, chicos, una mallita. Y Reddy dijo, esta malla tiene huecos, agujeros. Por ahí puede entrar tu fuerza vital. No creo que sea tan grande tu fuerza vital para que no entre, decía. ¿Ah? O sea, él decía que por acá puede entrar la fuerza vital, por los huequitos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿qué pasó en este tercer frasco que colocó una malla? Los gusanos se formaron encima de la malla. Ahí está, ¿no? Y con eso, Reddy pasó a explicar. ¿Qué dijo Reddy? No es que la carne cobre vida por la fuerza del soplo divino, ¿no es cierto? No. Sino que cuando dejamos carne expuesta al ambiente, estos olores que emanan de la descomposición de la carne son captados por las moscas. ¿Y las moscas qué vienen a hacer sobre la carne? Vienen a depositar sus huevos. Y cuando esos huevos se eclosionan, entonces esos huevos se transforman en la larva que es el gusano. ¿Qué? ¿Estás diciendo, Reddy, estás diciendo tú, médico, que la mosca tiene un hijo que es un gusano? Así lo cuestionaron. No, ¿cómo crees, Reddy? Estás mal. Si la mosca tuviera una cría, porque él no tiene patas, no tiene ojos, no tiene alas, entonces si él tuviera su cría, no podría ser un gusano. Tendría que ser una mosquita más chiquita nada más. ¿No? Ellos alucían a que si su cría, si la mosca tenía una cría, tendría que ser una mosca más chiquita. Como un gusano. Uno dirá, profe, ¿que no sabían que existe la metamorfosis? No sabían, no sabían. Ah, o sea, por eso. Entonces, ¿qué hizo Reddy para demostrar
¿Qué hizo Reddy para demostrar que esos gusanos se transformaban en moscas? Los mantuvo en cautiverio, dándole alimento para que hagan su metamorfosis y la gente vea cómo se transforman ellos en moscas. Y con eso, Reddy desbarató el planteamiento de que los gusanos en la carne provengan de la fuerza vital. No, no existe tal fuerza vital. Esto proviene de moscas, ¿ya? Entonces vamos a poner acá su aporte. ¿Cuál fue su aporte de Francesco Reddy? Demostrar, de acá ponemos aporte. Su aporte, chicos, fue demostró que los gusanos en la carne provienen de huevos depositados por las moscas. Demostró que los gusanos de la carne provienen de huevos depositados por moscas. Provienen de huevos depositados por moscas. Huevos depositados por moscas. Eso sería entonces lo que encontramos nosotros como parte de lo que hablamos Francesco Rey, ¿no? Así es. Así que ese es el aporte. Pero no pasó mucho tiempo y vino un defensor de la generación espontánea. ¿Quién fue el defensor de la generación espontánea? ¿No? ¿Quién dijo un ratito? Un ratito. Reddy, tienes razón, es cierto que no se puede formar gusanos de la carne. Está muy bien, lo has demostrado. Pero yo te voy a demostrar que sí se puede formar seres vivos de la materia inerte. ¿Y quién fue este personaje defensor de la generación espontánea? John Needham. ¿Y qué hizo Needham? Puso en un matraz un caldo a hervir, un caldito, ¿sí? Puso a hervir un caldo nutritivo, ¿ya? Puso a hervir un caldo nutritivo y cuando hierve este caldo nutritivo, ¿qué pasó, muchachos? Lo que sucedió fue lo siguiente. Él, cuando hierve este caldo, lo deja enfriar. Y él dijo que este caldo nutritivo, después de hervirlo, ¿cómo estaba ese caldo? A ver, ¿cómo estaba ese caldo después de hervirlo? Ese caldito estaba estéril, libre de microorganismos. Así es. Él habló que después de hervir había un caldo que se ha obtenido que es estéril, que no tenía microbios. Sacaban un poquito de este caldo, una muestra, lo llevaban al microscopio y no tenía microbios. No tenía microbios. Y de alguna forma, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en este caso, chicos? De alguna forma lo dejó enfriar. ¿Y qué pasó cuando lo dejó enfriar? El caldo empezaba a ponerse turbio. Y cuando el caldo se ponía turbio, entonces demostró que acá hay presencia de microbios. Profe, entonces este caldo turbio se contaminaba. Caldo con microbios. Dice que la fuerza vital entró y le dio vida al caldo. ¿Qué te parece, muchacho? ¿Le crees o no le crees? ¿Qué dices? Un ratito.
¿Qué te parece? Ese fue. ¿Quién refuta el planteamiento de Nietzsche? Un italiano, pero que era sacerdote. ¿Quién fue el sacerdote italiano que refuta el planteamiento de Nietzsche? Fue Lázaro. Lázaro Spallanzani, sacerdote italiano que tiene la capacidad, muchachos, ya, Lázaro Spallanzani, él fue en vida un sacerdote italiano. ¿Y qué se sabe de Lázaro Spallanzani, muchachos? ¿Qué se conoce acerca de Lázaro Spallanzani? Que él también, ¿no? Sacerdote italiano, repitió el experimento que hizo Nietzsche. Sí, lo repitió, muchachos. ¿Y qué hizo? Lázaro Spallanzani, después de repetir el experimento, él planteó lo siguiente, dijo, vamos a poner acá su postulado. ¿Cuál fue el postulado de Spallanzani? Repetir lo que él había hecho. A ver, tú dices que de un caldo salen microbios. Allá. Entonces vamos a repetir tu experimento. Ponemos un caldito a hervir. Ahí está, van a colocar un caldito y lo van a hervir. Y cuando ponen este caldito a hervir, entonces, ¿qué están obteniendo? Un caldo estéril, ¿sí o no? Luego que hierven el caldo, este personaje, Spallanzani, después que hierven el caldo, él lo deja enfriar, igual que Nietzsche. Pero ¿cuál fue la diferencia con el anterior? Es que él lo tapa. Le pone acá una tapa y lo cubre. Y él dijo, vamos a ver si ahora se forman los microbios. ¿Y qué crees que pasó, muchacho? ¿Qué crees que sucedió? El caldo permanecía estéril, sin ningún tipo de microbios. ¿Qué, profe? ¿No se formaban microbios? No, no había nada, mira. Limpio, transparente. Cuando el caldo permanecía transparente, entonces eso demostraba que no había presencia de microbios. Pero ya saben lo que le dijeron los de la generación espontánea, ¿no? Ya saben lo que le dijo Nietzsche a Spallanzani, ¿sí o no? ¿Qué le dijo? Lo mismo que le dijeron a Rey, ¿no? Que no está entrando la fuerza vital, que tú estás tapando y al tapar no entra la fuerza vital. Eso es lo que le dijeron. Entonces, ¿qué cosa obtuvo Spallanzani? Obtuvo caldos estériles en frascos debidamente sellados. Obtuvo caldos estériles en frascos sellados. Obtuvo caldos estériles en frascos debidamente sellados. Ya está. Pero ¿se podrá tener un caldo estéril? Chicos, ¿se podrá obtener un caldo estéril estando abierto? ¿Qué dices? A ver. Porque No, él no podía obtener un caldo estéril abierto. Él lo obtenía pero cerrado. Y muchas personas en esa época decían, no hay alguien que pueda demostrar que se puede tener un caldo estéril con el frasco abierto. Claro, muchos decían, no, imposible, hasta que vino alguien que lo logró, muchacho. San Marcos lo preguntó en su examen de admisión. ¿Quién fue este personaje, profesor, que desbarató la generación espontánea? Sí, fue Louis Pasteur. Louis Pasteur.
¿Qué hizo Pasteur, muchachos? Él no era sacerdote ni médico. ¿Qué fue Pasteur? Fue microbiólogo, el padre de la microbiología. Él es microbiólogo francés. ¿Y qué cosa? ¿Por qué se hizo famoso Pasteur? Pasteur se hace famoso porque él diseña un matraz especial. Y eso San Marcos lo preguntó en un examen anterior. ¿Cuál fue el gran aporte de Louis Pasteur en la explicación para refutar la generación espontánea? Fue pregunta de examen. Y claro, muy bien ahí. Stephanie, creo, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál fue? Esto fue el matraz con el cuello de cisne. Este matraz especial que construyó Pasteur, calentando el cuello del matraz, era lo que iba a funcionar para demostrar que no hay generación espontánea ni siquiera para microbios. Ni siquiera para microbios jóvenes. Entonces Pasteur diseña este matraz conocido como el matraz cuello de cisne. ¿Y qué cosa coloca acá? Caldo, otra vez un caldito. ¿Y qué procede a hacer con el caldo? Hervirlo. Y después de hervirlo, ¿qué hace? Enfriar. Y le preguntaron, Pasteur, ¿vas a cerrar el frasco? No, lo voy a dejar con el pico abierto para que entre la supuesta fuerza vital. Claro, porque ustedes dicen que tengo que dejar entrar a la fuerza vital para que le dé vida al caldo y se formen microbios. Así es. Entonces el cuello del matraz en el pico estaba abierto. Pero ¿qué sucedió? No se formaron ningún tipo de microbio. Nada. Algunos decían deben pasar horas. Pasaban las horas, seguía transparente. Deben pasar meses. Pasaban los meses, nada. Años, se murieron todos. Y el matraz seguía estéril. En el Museo de Francia hay aún los matraces que construyó en esa época. Y estos matraces que construyó en esa época han quedado justamente como muestra de que sí se puede conseguir caldos estériles estando abiertos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí está, ¿no? Un matraz de las épocas de Pasteur. Muy bien, Carlos. Ajá. Entonces, muy pequeño para que entre la fuerza vital, no, porque el aire sí puede entrar por huequitos muy pequeños. ¿Cuál fue la explicación acá, chicos? La explicación fue que Pasteur dijo los microbios no se forman en el caldo. Los microbios están en el ambiente. En ese tiempo no sabían que el ambiente presenta microbios. Claro, en ese tiempo no pensaban que todo este ambiente que estamos rodeados, el aire que respiramos, está contaminado con miles de bacterias. No sabían, ¿no? O sea, en el espacio que tú estás, todo lo que te está rodeando hay miles de bacterias en formas activas e inactivas. Profe, salgo de mi casa corriendo. Afuera hay más todavía, no hay forma de que escapes. Entonces, ¿cómo no me enfermo si estoy constantemente expuesto a bacterias, microbios, hongos, virus? Porque tu cuerpo tiene barreras, saliva, tiene moco, tiene ácido en el estómago, cerumen en el oído, y esos tipos de barreras impiden que ya dañen tu cuerpo. Pasteur se hizo famoso por la construcción del matraz con cuello de cisne. ¿Y cuál fue la explicación? La explicación fue que los microbios ya están en el ambiente, pero ellos se van a multiplicar más si encuentran un medio nutritivo. Y si yo dejo un caldo, es obvio que se van a multiplicar en el caldo. Pero como he construido un caldo en este matraz retiene los microbios. Ahí retiene, mira.
Y cuando retiene los microbios, entonces ya no contamina el caldo. El caldo permanece estéril. ¿Qué te parece, muchacho? El caldo permanece estéril. Así es. Entonces, así fue como Pasteur demostró que los microbios quedaban retenidos en el cuello del matraz. Algunos no le creían y decían, a ver, Pasteur, demuéstranos que ahí están los microbios. Pasteur rompió el cuello del matraz, lo examinó al microscopio y ahí estaban los microbios. Era un filtro ese cuello para evitar que los microbios entren. Estos microbios estaban retenidos en el cuello del matraz. A partir de ello, quedó desbaratado la idea de que existe tal fuerza vital y Pasteur quedó reconocido como el personaje que demostró la existencia de microbios en el ambiente. Y por eso le dicen el padre de la microbiología. Y no solamente ese, o no solamente eso, sino también que el proceso que él realizó era justamente, era esterilizar un fluido. Y por eso en la industria alimentaria, cuando se quiere esterilizar un fluido, ¿cómo le llaman al proceso? En honor a Pasteur le llaman pasteurización. Sí, cuando ustedes consumen una leche pasteurizada, ¿qué cosa es una leche pasteurizada? Una leche que ha sido hervida, eliminando todo microbio que puede dañar nuestro organismo. Sí, eso ha sido. Así ha sido, ¿no? Eso es lo que ha pasado. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre ello? ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre ello? ¿Todo bien entonces sobre esta parte? Todo bien. Ya. Entonces, me dicen por acá, profe, mi mamá me dice que si caliento una vez la comida y pasa el tiempo y se enfrió, ya no la puedo volver a calentar. ¿Tiene algo que ver? Sí, claro, cuando tú has calentado la comida, obviamente has matado los microbios, ¿no? Ya, pero si la dejas enfriar, nuevamente se contamina, nuevamente se contamina. Y las bacterias ya han estado descomponiendo el alimento. Entonces empieza a descomponerse más rápido las comidas, ¿no? Entonces ese es el mecanismo por el cual si calentamos una vez la comida y la volvemos a recalentar, entonces hacemos que se vuelvan a contaminar con los microbios. Claro. Los microbios obviamente están en el ambiente, ¿no? Es como, por ejemplo, la refrigeradora, ¿no? Una vez me acuerdo que me preguntaron, ¿para qué sirve un refrigerador? Una pregunta que para muchos será absurda. Y bueno, lo primero que todos contestan es para que la comida se mantenga, ¿no? O sea, las personas creen que colocando en el refrigerador su comida no se malogra. Eso es totalmente falso. Dentro del refrigerador la comida se está malogrando, pero el proceso es más lento. Claro, los microbios están adentro, solamente que como están a baja temperatura, los microbios están poco a poco multiplicándose. En cambio, si yo los saco del refrigerador a esa temperatura, se multiplican más rápido. O sea, el refrigerador lo que hace es hacer más lento la descomposición de los alimentos. Adentro, los alimentos se están descomponiendo. Sí, así es, muchachos. Ya, para eso sirve la refrigeradora, para hacer que se haga lento. Muy bien, jóvenes, nos queda una horita más. Ahí vamos a conversar sobre la otra teoría y la evolución. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Volvemos entonces, volvemos. Tomen ahí esa captura para que tengan la